Para ello vamos a buscar en una cita en 1 Corintios 2:24. Vamos a ver. Vamos a ver 1 Corintios 2. Ahorita le digo bien el versículo. Bueno, 2:5, no es 24. 1 Corintios 2:5. Perdón, 1 Corintios 2:1-24, si estaba bien. No era. Dice así: mas para los llamados, asimismo judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, el tema principal le puse los llamados de Dios o los escogidos de Dios. La palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y ante la gracia de Dios, como decía al principio en la oración, que por gracia somos salvos. Y esto no es porque le hayamos agradado a Dios, sino que es por su misericordia, porque Él nos ha escogido. Dice que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él ya te tenía en el vientre de tu madre para que fuésemos salvos, para escogernos, porque somos preciado tesoro para Dios. Somos, dice la palabra, que somos real sacerdocio. Somos ese linaje escogido, nación santa. ¿Qué significa santa? Quiere decir que nosotros somos apartados para santificación, para que no nos contaminemos con el mundo. Por eso Jesús dice que cuando nosotros, por estar aquí en este mundo, tenemos aflicción, tenemos problemas, dificultades, para obtener la santificación tenemos que tener un sacrificio. Somos llamados, así como los judíos también fueron llamados. También Dios tuvo misericordia de nosotros y entró por medio de la salvación a los gentiles. Pablo se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles, más que nada, ¿no? Porque los demás apóstoles, como de los 11 que Dios escogió, porque los 12, recuerden que Judas lo traicionó. Entonces los 11 discípulos que Dios escogió eran para los judíos, para que llevaran el evangelio y predicaran la resurrección de Jesucristo. Porque Pablo decía: si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra fe. Sabemos que Dios resucitó de los muertos, y esto es lo que Dios para esto Dios nos ha llamado, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el tema principal es los llamados de Dios. Los llamados de Dios quiere decir que también nosotros nos vamos a sacrificar, vamos a crucificarnos, así como Jesús fue crucificado. Dice: llevad mi cruz, lleven mi cruz sobre vosotros, carguen mi cruz, pero no la cruz que vemos literalmente, ¿verdad? Que fue clavado Jesús en una cruz. La cruz significa la cruz del sufrimiento, la cruz del dolor, la cruz del sacrificio, la cruz de retener lo bueno, dice, y desechar lo malo. Esa es la cruz, hermano. Aprendamos a vivir
piadosamente para Dios. Aprendamos a vivir en santificación. Aprendamos a ser santos como Dios es santo. Así es que Dios trajo el Evangelio para aquellos que son llamados. Muchos son los llamados, pero son pocos los que Dios ha escogido. ¿Te imaginas? ¿Cuánta gente fue salva en el arca de Noé? 8 personas. Pero Dios tiene propósitos. Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones. ¿Cuáles son nuestras intenciones para Dios? Para nuestro prójimo, para nuestra familia, para nuestros hijos. Que sean buenas intenciones para glorificar a vuestro Padre. Dice Jesús que está en los cielos. Vamos a ver otra cita en Proverbios. Proverbios 4, versículo 5. Estamos hablando del conocimiento también de Dios. Conocer sus caminos, conocer sus veredas. Y al conocer sus caminos, lógicamente que vamos a tener temor a Dios. Y Dios quiere que nosotros vivamos en ese temor. ¿Pero qué significa temor? El temor es ser sabio. El temor es un temor reverente hacia nuestro Dios. Dice Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Vamos a saltar hasta el 7 y dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Ahí nos saltamos al 8, engrandece, ¿qué? Vamos a engrandecerla, la sabiduría, y ella te engrandecerá. Vamos al 10, oye hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán los años de vida. Quiere decir, andemos en novedad de vida. Dice el apóstol Pablo, andemos como de día y no como de noche. Que no nos escondamos de nadie, que no nos escondamos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los llamó y le decía, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Dios sabía su corazón. Adán, ¿dónde estás? Dice, aquí estoy, Señor. Dice, ¿por qué te escondes? Porque el pecado de Adán lo hacía que tener ese temor hacia Dios, porque le había fallado a Dios. Pero dice que nosotros tenemos que obedecer sus razones y se multiplicarán nuestros años de vida. Dios nos multiplicará cuando nosotros somos llamados a obedecer, llamados a predicar la palabra, llamados a obtener esa sabiduría de Dios. Y para reforzar este tema vamos a ver en Isaías 61. Isaías 61:1 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El ungido, ¿qué es un ungido? La palabra de Dios se refiere 70 veces ungido y significa que son personas consagradas para su congregación. Usted es un ungido. Dice el salmista de David, me has ungido con óleos de alegría, ¿verdad? Me has ungido. Y antes los reyes eran ungidos con aceite. El aceite significa el Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido con su Espíritu Jehová. Me ha enviado.
para predicar a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué? Y publicar libertad. Que todos somos libres, porque somos libres por la sangre del Cordero. Jesús pagó el precio en la cruz para darnos esa libertad. Ahora ya no somos esclavos del pecado, sino somos libres porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y no hay ninguna condenación, dice Pablo, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. El Espíritu me ha ungido, los que no andan conforme a la carne, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y ahora soy nueva criatura, soy nueva persona, soy persona apartada para Dios. Por eso dice, somos personas privilegiadas para nuestro Dios. Somos ungidos de Dios. Vamos a ver otra cita en Colosenses 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Usted lo puede discernir? ¿Cuál es el misterio? Que Dios es Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Lo que yo hago, el Padre lo sabe. Ese es el misterio. En quien están escondidas todos los tesoros y la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría y el conocimiento. Que nosotros conozcamos a Dios en todos los sentidos, porque Él es una deidad. Jesús es una deidad. Jesús es el mismo Dios. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él, dice, confirmados en la fe, a fin como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y aquí más adelante vamos a ver lo que yo les dije. Mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda ¿qué? Plenitud de deidad. Ahí está, Jesucristo es una deidad. Porque en Él habita corporalmente toda plenitud de deidad. Dios. Y ahí vamos a ver una cita de que primera Juan 1:14. El libro de Juan. Dice y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué dice? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Su gloria como el del unigénito Hijo del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia. Lleno de verdad. ¿Y qué es la gracia, hermano? La gracia es algo que Dios tiene para dar a los escogidos, para dar a sus hijos, para dar el amor y la plenitud y volvernos en su verdad. Él es el Dios. Él es el gran yo soy. Por eso dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay otro Dios fuera de mí en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es el único medio de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, dice Romanos. No hay otro Dios, no nos confundamos que hay tres dioses como muchos lo creen.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Ese es el misterio que muchos no pueden comprender. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado en diferentes maneras a los hombres. Dios se ha manifestado a nosotros por medio de su Hijo, Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y ahora no tenemos ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Vamos a regresar ahí Colosenses 2:10. Dice la palabra de Dios así. Y vosotros estáis completos. Estamos completos porque somos el cuerpo de Cristo. Aquí viene lo más interesante. Estamos completos porque somos el cuerpo de Cristo. En Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Qué significa ser cabeza? Que es el único que puede dominar y tomar otra vez el reino de Dios. Y el reino de Dios es todo, tanto en el cielo, tanto en la tierra. Tomar el reino de Dios. Le dio Dios, mismo Jesús dice que Dios le dio toda potestad a Jesús para todo principado y potestad. Y esa potestad se la dio a la iglesia. Se la dio a la iglesia para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Sí? Dice: nadie os prohíbe de vuestro premio, afectando humildad, cultos a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto. No nos podemos meter en lo que no hemos visto, hermano. Mucha gente puede meter en ideologías que han visto ángeles, ¿no? No nos podemos meter en algo que no hemos visto. Vanamente hinchando por su propia mente carnal. Esas personas que están en contra de la palabra son las personas más carnales. Hay carnalidad en su corazón y no son espirituales. Y aquí Jesucristo, ¿qué hizo cuando murió en la cruz? Dice lo que les dije en la prédica pasada. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta, hermano, que el diablo tenía cuando antes de que Jesús muriera. Esa acta era como un contrato que le enseñaba a Dios el Satanás. Le decía: esta alma me pertenece, aquí yo la tengo en esta acta. Y toda aquella persona que pecaba contra Dios estaba condenada a muerte y al infierno. Por eso dice que el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay? ¿Quién nos puede acusar delante de Dios? Nadie, porque Jesús pagó el acta de los decretos que era contraria para Dios, para que nosotros no pudiéramos ser salvos. Entonces, esa acta, usted cuando tenga esa lucha, cuando diga: tú no eres salvo, tú eres pecador, porque nuestra mente nos engaña, ¿no? El diablo nos utiliza a veces en nuestros sentidos y puede decir: tú no eres salvo, tú no te vas a salvar. Usted dígale: no. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? El acta de los decretos que habitaban vosotros, o que era contraria, Él pagó el precio por mí. Y ahora soy una nueva criatura, soy un llamado de Dios, soy un hijo de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan, ¿verdad? Dice que seamos hechos hijos de Dios. Dios es amor. Dios es amor.
Y el que vive en amor, vive en Dios. Vamos a regresar a buscar Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos ese edificio, hermanos, que está siendo edificado, que está siendo coordinado, que está creciendo, que está siendo grande, un edificio como un rascacielos para ser un templo, ¿qué? Santo en el Señor. Un templo santo. Somos ese templo santo para Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No somos carnales, no hablamos cosas terrenales, hablamos las cosas que son espirituales. Porque Dios ha puesto, le dijo a sus hijos: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fueros a aparejar, vendré otra vez y me tomaré como a mí mismo. ¿Por qué Jesús dice a mí mismo? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Somos el cuerpo de Cristo. Vamos a ver Colosenses 1:18. Dice: ¿y quién es la cabeza? Y Él es la cabeza y del cuerpo, que es la iglesia, y en el quien es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Somos el cuerpo. Nos reconciliamos por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda ¿qué? Toda la plenitud, todo el poder. Dios le dio todo el poder, todo porque Él se humilló a sí mismo. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio del Hijo se reconciliaron todas las cosas que están en la tierra. ¿Qué pasó con Adán? Adán vino a meter el pecado a la tierra y no había reconciliación para con el hombre, con Dios. Pero Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios en la tierra, como las que están en los cielos. Fíjense, como les decía, no tan solo aquí en los cielos, porque en los cielos, en la tierra, perdón, en los cielos hubo rebeldía, los ángeles se rebelaron, la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios y hubo guerra en los cielos. Pero Jesucristo va a tomar el control de todas las cosas, como en el cielo, también en la tierra, habiendo la paz mediante la sangre de la cruz. Él ofreció su sangre tanto en los cielos, tanto en la tierra. Por eso Dios le dio el poder. La sangre de Cristo satisface la santidad. Y por lo tanto, ¿qué trae? Paz. La sangre de Cristo, la humanidad quedó separada de Dios debido al pecado. Y no tenían una ofrenda aceptable que satisfaciera las demandas de la naturaleza santa de Dios. Dios envió a Cristo para proveer un sacrificio aceptable por el pecado y estableció así un lazo de unión con todos aquellos que recibieron a aquel que proveyó los medios para que todas las escrituras pudieran reconciliarse con Él. Todo lo que estaba escrito, hermano, Jesucristo lo reconcilió con el Padre y con nosotros, para que podamos ser esos llamados de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre,
que seamos llamados hijos de Dios. ¿No se siente usted contento? ¿No se siente privilegiado porque somos sus escogidos? Pero andemos en luz, como Él está en luz, para no desviarnos a diestra ni a siniestra, sino ver a Jesucristo como nuestro único y ¿qué? Y suficiente, quiere decir que nos satisface, que nos provee, que nos alienta, que nos da la fuerza, la vitalidad para poder seguir adelante. Sigamos al Maestro, sigamos al que tiene todo el poder y toda la autoridad, a Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos ha traído ¿qué? Libertad a los afligidos, para publicar las buenas nuevas de salvación. Usted ha sido llamado para predicar su evangelio, para predicar las buenas nuevas de salvación, para predicar a aquellos que no le conocen y sean salvos, quitando toda venda de los ojos y trayendo la libertad a aquellos que están oprimidos, aquellos que están en sus problemas, en sus dificultades, que están en pecado, que ya no vivimos para el pecado, sino vivimos para Dios. Y anunciarles que ya no son esclavos del pecado, hay una libertad en Cristo, la libertad en Dios. Jesús es nuestro gozo, nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Por eso dice, si alguno está, dice, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios está llamando a aquellos que Dios ha escogido, ¿verdad? Aquellos que quieren buscar a Dios en este momento. Dios está abriendo el camino para que tú entres a la vida eterna. Pero lamentablemente que aquellos que le rechazan quizás van a querer oír la palabra, pero la palabra dice que la palabra ya no estará en ellos. Tendrán comezón de oír, pero la palabra no estará con ellos, porque dice que tendrán hambre, pero no hambre de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Pero hoy es el tiempo, como decía Isaías, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación para que tú puedas oír y ser libre, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso Dios nos está llamando a que busquemos la sabiduría, la inteligencia y ante todo el temor hacia Dios. Los invito a que se pongan de pie, vamos a orar a Dios y pedirle a nuestro Dios que Él sea el Dios que nos haya escogido con amor eterno, que Él sea el Dios que nos cuide y que nos guarde, y que podamos arraigarnos bajo la poderosa mano de Cristo. Dice, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, porque Él es la fe, Él es el verbo de Dios, Él es Dios encarnado en nosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros hijos y el Dios de nuestras generaciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ser un Dios bueno, benevolente, lento para la ira, pero grande en amor, en misericordia, en perdón. Perdónanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Que venimos ante ti con un corazón contrito y humillado delante de ti. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra ciudad. Sana nuestro estado. Y sana nuestro México, Señor. Hoy venimos ante ti, Padre, para que en ti sean nuevas todas las cosas.
así como en los cielos y en la tierra, Padre, tomes el reino de Dios. Porque aquí el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y aquí tú estás con nosotros, Padre. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy te agradecemos, Padre, porque somos esos hijos que tú has escogido para destruir fortalezas. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo que levantes tu iglesia, Señor, en avivamiento, que podamos predicar el evangelio a aquellos que no te conocen, Señor, que podamos abrir nuestras bocas con esa autoridad que tú nos has dado para llevar esas buenas nuevas de salvación a aquellos que no te conocen, Señor. Abre nuestras gargantas, Señor. Quita todo temor, quita todo angustia. Hoy vamos con autoridad. Prepara ese lugar, Señor. Prepara a las personas, prepara a los oyentes. Que tu palabra sea abierta y te conozcan al único y Dios verdadero, a Jesucristo, tu Hijo amado, que se entregó por mí, Señor, por mis pecados, por mis transgresiones, por mis malas acciones, para que llevemos tu palabra con esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este llamado, por esta gracia. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues hemos terminado, pero antes vamos a recibir la bendición de Dios Padre. Y así cerrando nuestros ojos, que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, bendiciones y que pasen una buena tarde. Amén.